Bueno, voy a tratar de hacer una introducción al tema este de movimiento oscilatorio. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, lo más entendible posible, más o menos lo básico. Eh, lo que les puedo decir que esto correspondería en el Sears al capítulo 14, movimiento periódico, movimiento oscilatorio, yo le llamé oscilaciones. Em, Y bueno, eso, vamos a ver lo que se llama el movimiento armónico simple y después vamos a ver lo que es el movimiento armónico amortiguado y un poquitito de oscilaciones forzadas este, que aparecen en los, en los contenidos mínimos. Me parece que solo para profesorado en física, pero no estoy seguro. Pero si no, también es un tema que se ve en la materia mecánica racional para los mecánicos y para el profesorado en física. También hay otra cosa que se llama osciladores acoplados, que bueno, acá en el libro no está, por ahí lo muestre 2 segunditos en el laboratorio, capaz. Y después vamos a ver, cuando veamos ondas, vamos a ver que el movimiento ondulatorio de una cosa que se llama ondas estacionarias, también lo podemos entender como vibraciones. O sea, como vibraciones u oscilaciones. Digo que este tema y el de ondas están muy, muy relacionados. Pero bueno, también decirles que esto es una cosa, esto es física 1, ¿sí? Volvemos a la mecánica clásica acá, a la mecánica de Newton. Vamos por acá, muchas ventanitas. Ahí, empecemos por acá. Esto, ¿no? Esto es el primer sistema físico que vamos a ver, un sistema masa resorte que es como el oscilador armónico simple más sencillo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un cubito, que bueno, igual lo pensamos como una partícula por ahora, con un resorte anclado a una pared fija con un resorte que se desliza sin rozamiento, ¿sí? O sea que la única fuerza que está afectando es la fuerza del resorte, que es la flechita esta, que dice Restoring Force. Esto en castellano le llamamos fuerza recuperadora. Después en el Hello eje and welcome, Y, everybody. My name is Elliot, and in this eso, ¿no? ¿Se puede repetir esto? Ah. Eh, decía que le llamamos fuerza recuperadora. ¿Por qué? Porque la característica que tienen estos sistemas físicos osciladores mecánicos, estamos hablando de mecánica, es que vos tenés una fuerza que depende de la posición. Y la fuerza, y por lo menos la fuerza total, o sea, la resultante de toda la fuerza que tenga esta partícula, siempre tiene que apuntar de vuelta al punto de equilibrio, o de vuelta a un punto, que va a ser el punto de equilibrio. Porque eso es lo que es necesario para que, vamos de vuelta, eso es lo que es necesario para que el sistema vaya y vuelva, tenga este movimiento que se llama oscilatorio, ¿no? Que va y vuelve, va y vuelve. Llega a un extremo, pasa por el medio, que sería el punto de equilibrio, se va para el otro extremo y vuelve y pasa por el equilibrio al otro extremo y así, ¿no? Se ve que tiene dos posiciones extremas y en el medio el punto de equilibrio, donde en este caso la fuerza del resorte se hace cero, o donde en general la sumatoria de fuerzas se hace cero. Y por eso se llama fuerza recuperadora, porque siempre apunta de vuelta hacia el punto de equilibrio. O sea, es una fuerza
que si el sistema se aleja del punto de equilibrio, tiende a llevarlo de vuelta, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, como se imaginan, supongamos que agarrémoslo acá, en este instante. Yo lo estiro, acá, tuki. Yo lo estiro, se ve que tiene fuerza del resorte, está lejos del equilibrio, tiene fuerza del resorte hacia la izquierda, y lo suelto. Y ahí empieza a oscilar. ¿Por qué? Porque cuando lo suelto acelera hacia la posición de equilibrio. Cuando llega a la posición de equilibrio, sí, la fuerza es cero, pero ya tiene velocidad, ya tiene energía cinética, así que pasa de largo. Pero cuando pasa de largo, el resorte se empieza a comprimir, entonces la fuerza recuperadora empieza a apuntar para el otro lado, o sea que se empieza a desacelerar. Va a llegar un momento que la velocidad se haga cero, que va a ser el máximo, y otra vez va a empezar de vuelta esta cuestión. Va a empezar a acelerar hacia el equilibrio, etcétera, etcétera. Cuando llega al equilibrio va a pasar de largo y va a volver al otro máximo y así, ¿no? Esa es la razón por la que los osciladores oscilan, digamos, ¿no? Em, bueno, pero para ser más particulares, para empezar vamos a hablar del que se llama el oscilador armónico simple. O sea que es un caso especial, no es cualquiera. Un Hello and caso welcome, especial, everybody. oh, ay, me pasé de vuelta. Un caso especial muy simplificado, ¿sí? Vamos acá al pizarroncito. Ah, no, acá. Vamos acá al pizarroncito. Sí, igualmente el que estábamos viendo, yo lo voy a dibujar así más sencillo, más feito, pero bueno, me cuesta dibujar una recta. Este oscilador masa resorte, sin rozamiento, y digamos, sin gravedad, ¿no? Las fuerzas, las fuerzas en el eje, que no es el eje X, llamémoslo a la horizontal X, estas fuerzas, ¿no? El peso de la partícula y la normal que le hace el suelo, eso no lo vamos a tener en cuenta. O sea, en este caso no le damos bola. ¿Por qué? Porque, primero porque se anulan entre ellas y segundo porque no nos interesa ese eje, digamos. Nos interesa el eje donde ocurre la oscilación y donde la fuerza es recuperadora, ¿no? Nada, les decía, el movimiento armónico simple, empecemos por ese, ¿no? Vamos a poner más, le damos así. Eh, ¿Qué es lo que tiene? Es un caso especial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de especial? Para empezar, no hay rozamiento. ¿Por qué quedó rojo? No sé. Y como les decía, la fuerza es recuperadora, o sea que siempre apunta de vuelta hacia un punto. Depende de la posición de la partícula, porque digamos, si la partícula se alejó del punto de equilibrio hacia la derecha, la fuerza apunta hacia la izquierda, ¿no? Una fuerza dependiente de la posición, ¿cómo así? F recuperadora, dependiente de la posición, pongámosle X, y particularmente en el oscilador armónico simple, esto. O sea, proporcional al desplazamiento. Cuanto más lejos, cuanto más se aleja del equilibrio, más grande la fuerza recuperadora. Y el menos, acá, el menos lo que indica es que si
es opuesto al desplazamiento, ¿no? Que es opuesto al desplazamiento. Si X es, digamos, positivo hacia la derecha, la fuerza es negativa hacia la izquierda. Si X es negativo hacia hacia la izquierda, la fuerza es positiva hacia la derecha. En este caso particular, es bastante fácil. Digamos que el equilibrio, la posición de equilibrio es esta, ¿no? Digo, es bastante fácil, pero en otros casos no hay que confundirse. Yo acá lo escribí, eh, de repente si es algo más complicado con varias fuerzas, resortes u otras cosas, podría ser la sumatoria de fuerzas, que el total de las fuerzas tiene que ser proporcional y opuesto al desplazamiento respecto del equilibrio, ¿no? Escribamos esas aclaraciones quizá. La fuerza total, ¿no? O dicho de otra forma, la fuerza total tiene que ser recuperadora. Y acá es donde, en este caso es sencillo, pero uno se puede confundir. Tenemos que hablar de desplazamiento o distancia respecto de qué? Del equilibrio, del punto del equilibrio. Digo que en este caso es sencillo porque, digamos, coincide. Lo único que hay es un resorte, lo único que hay es un resorte, y esto va a estar en equilibrio cuando el resorte esté relajado. Y entonces el punto de equilibrio, si yo lo defino como x igual a 0 en el equilibrio, pues el problema es que yo lo puedo definir a los ejes donde yo quiera, ¿no? Pero yo necesito que acá, para que las ecuaciones sean fáciles, el 0, el x igual a 0 sea en el equilibrio. Y escribir esto así, ¿no? Y poder escribir esto así. Da la casualidad en este caso que coincide en que la deformación del resorte vale 0 en el equilibrio, o sea, cuando x vale 0. Pero lo que digo es que la confusión puede ser que a veces, en otros casos más complicaditos, la x del resorte no es lo mismo que la x de la partícula, de la posición de la partícula. En este caso sí, o sea, la deformación del resorte coincide con la posición de la partícula, digamos. Pero en otros casos no. Pero para que esta ecuación valga, para que mi sistema físico pueda hacer lo que se llama un movimiento armónico simple, además de no tener un rozamiento, tiene que cumplir esta ecuación, pero estamos hablando de x como desplazamiento respecto del equilibrio. El resorte puede ser que no esté relajado en el equilibrio porque hay otra fuerza, ¿sí? Bueno, pero en este caso sí, coincide el x del resorte con con el x 0 del equilibrio, y justamente k por x cómo escribimos nosotros la fuerza del resorte, ¿no? Pero si fuera necesario había que escribir otra x, xr, no sé, x sub r, por ejemplo, que no sea la coordenada x, la posición. Pero en este caso es lo mismo, bueno. ¿Qué más se tendría que cumplir acá? O sea, para que haya un movimiento armónico simple se tiene que cumplir esta ecuación. Si vos tenés este sistema físico acá, vos querés que cumpla esta ecuación, físicamente, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que no haya rozamiento. ¿Qué más? Para que la fuerza sea así, el resorte tiene que ser Hookeano, ¿no? Para que se cumpla la proporcionalidad siempre, primero. Segundo, que yo no sé qué tanto yo lo desplazo, o sea, cuál es el desplazamiento máximo. Pues se puede desplazar mucho, muy lejos. Puede llegar hasta muy lejos, ¿no? Puede llegar hasta acá, como máximo, por ejemplo, y volver, y hasta acá. Pero bueno, como se ve, primero que si ustedes ya saben, si a los resortes yo les tiro demasiado, se me puede pasar de la zona hookeana, ¿no? O sea que yo necesito oscilaciones que tengan como máximo el límite elástico del resorte, primero, ¿no? Segundo, segundo que también
Cuando este vuelva y se desplace para este otro lado, para la izquierda, el resorte ya no va a estar en tracción, va a estar en compresión. O sea que yo físicamente necesito un resorte que sea capaz de trabajar igual, con la misma K, tanto como tanto en tracción como en compresión. Y tercero también, bueno, que no se me pase el límite elástico de la compresión y que no se me... El resorte en compresión tiene un límite, ¿no? Que se te pegan las espiras, se te choca y ya hay un choque ahí. O que no, y mucho menos que te choque con la pared. O sea que esto ya tiene un límite físico, digamos que las oscilaciones no pueden ser muy amplias, muy grandes, ¿no? Que entre paréntesis, ya que estamos, eso es lo que se llama amplitud. Si querés, bueno, capaz lo dibujé muy grande, lo dibujé muy grande al cuadradito. Lo voy a hacer más chiquito como una partícula para que sea más fácil. Más feo, pero lo que digo, ya que estamos, definamos una cosa. Cuando yo lo lance de alguna manera, para lanzarlo físicamente, ¿qué puedo hacer? Como dije antes, estirarlo hasta acá y soltarlo, y va a volver solito, pero como va a volver con velocidad, va a pasar de largo, va a empezar a oscilar, ¿no? Em, sí, yo tengo acá para pintar. Ah, tengo que poner transparencia para pintar. Eh, si, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Supongamos que osciló así. Decía la manera, las posibles maneras en que puede oscilar esto, en que yo lo pueda físicamente hacer oscilar, una es estirar el resorte y soltarlo, o comprimir el resorte y soltarlo. Otra, si no, es darle una velocidad inicial. Partir del equilibrio con una velocidad inicial, también va a llegar hasta cierto punto en que se frene por la fuerza recuperadora y vuelva y se repita lo mismo, ¿no? Eh, o una combinación de ambas, estirarlo hasta cierta posición y empujarlo con una velocidad inicial que puede ser hacia afuera o hacia adentro, o sea, hacia afuera del equilibrio o hacia adentro, o hacia el equilibrio también. En todas esas yo voy a lograr que oscile, ¿no? Eh, digamos que oscila, digamos que oscila entre un X min y un X max alrededor del equilibrio, ¿no? Si la fuerza, si es un movimiento armónico simple, la fuerza es lineal con X, vos vas a ver que esto es simétrico, o sea que la distancia del equilibrio al máximo y al mínimo es la misma, ¿no? Bueno, esa distancia se llama amplitud. Primer concepto que metemos, nuevo quizá que metemos, esto se llama amplitud A, vamos a ponerle. Eh, bueno, y otro, si quieren otros conceptos, bueno, no, lo vemos después, resolvamos la ecuación primero. Eh, no, porque acá, si bien esto es física uno, hay una cosa que no conocían en física uno, que son las ecuaciones diferenciales. Ya tuvimos varias ecuaciones diferenciales. Física 2, ¿no? Y ustedes en física 3 espero, en análisis 3 digo, lo tengan más claro que yo. ¿Por qué esto es una ecuación diferencial? O sea, la pregunta es, sí, acá está, yo tengo una ley. Acá yo tengo una ley, ¿no? Tengo una relación de fuerzas y posiciones. Yo no tengo las condiciones iniciales. Bueno, ustedes sabrán de análisis 3 que yo tengo una ecuación diferencial y yo puedo escribir como una solución medio general, pero para el movimiento en particular yo necesito las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son lo que yo les decía, cómo yo lo largué.
Si lo estiré y lo solté, si le pegué una patadita y le di una velocidad inicial, o una combinación de ambas, ¿no? Para resolver el problema de una ecuación diferencial necesito las condiciones iniciales. Pero planteemos la ecuación y resolvámosla, ¿sí? Es esta la ecuación, es esta, ¿no? Para este caso particular, digamos f, k y x, llamémoslo f, k y x, eh, ¿no? F igual a menos kx, pero escribámoslo más lindo, ¿no? Segunda ley de Newton. Bueno, partamos acá. Hay veces, yo le decía, ¿no? Hay veces, y una de las veces es cuando tenés ecuaciones diferenciales, o tenés que hacer integrales y eso, que vos tenés que poner bien los signos, ¿no? Como acá. El menos tiene que ir. Por más que vos sepas, que la sepa la dirección, el menos tiene que ir para resolver bien la ecuación diferencial. O sea, recordemos que el menos indica que el sentido del vector fuerza siempre es opuesto al sentido del vector desplazamiento, ¿no? Bueno, perdón, no lo dibujé. El vector desplazamiento sería este, por ejemplo. Cuando la particulita está acá, este es el vector de x, el vector de desplazamiento, que apunta desde el centro hasta la posición. Por eso la f, en este caso la f es al otro lado. El vector f es opuesto al vector x. ¿Querés que le ponga el vectorcito? Bueno, pero enseguida se lo voy a sacar igual. Decía, bueno, metamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Masa de la partícula, pero la aceleración, ¿qué es? La derivada segunda de x respecto al tiempo, ¿no? Igual a menos k por x. Y acá está la ecuación diferencial, porque está figurando la variable x. Recordemos que digo variable o función x como x función del tiempo, ¿no? Acá la pregunta es, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover? O sea, yo estoy buscando el x en función del tiempo. Necesito resolver la ecuación en forma general y después meterle las condiciones iniciales, en realidad, para terminar de resolver el problema y terminar de encontrar esto. Pero bueno, sigamos con la ecuación general. ¿Qué es lo que se hace acá? Juntar todos los términos y igualar a cero. Juntar todos los términos no independientes, pero en este caso no hay término independiente. Junto todo. Y del otro lado queda cero. Más a por x igual a cero. Tradicionalmente yo quiero dejar solo la derivada segunda de x, la quiero dejar sola, así que divido todo por m. Más k sobre m, que quedó feo, x igual a cero. Y esta, apréndansela de memoria, no, pero digo, conózcanla, sepan reconocerla cuando aparezca, porque eh, esta es la ecuación diferencial del más. O sea, cuando vos veas, ay, ¿qué escribí acá? Cuando vos veas que tu sistema físico, mecánico, vos le planteás las ecuaciones, las leyes de Newton, puede ser más complicado porque podés tener varias fuerzas, qué sé yo, pero cuando vos le pongas las ecuaciones de Newton, lo manipules un poco y llegues a algo de esta forma, derivada segunda de x respecto al tiempo, más algo, una constante, por x igual a cero, ahí vos demostraste que tu sistema se va a comportar como un oscilador armónico simple. Si vos lo perturbas, o sea, de alguna manera inicialmente lo perturbas, sea estirándolo y soltándolo,
desplazándolo y soltándolo o dándole una velocidad inicial, va, va a tener una oscilación como el movimiento armónico simple. Acordémonos que esto es una constante y tiene que ser positiva, ¿sí? Eh, o sea, esto acá me quedó con el K sobre M, si querés, me quedó con el K sobre M porque es para este caso particular, ¿sí? Acá estamos hablando de la K del resorte y M de la masa de la partícula. Si querés lo generalizo más, a esa constante de acá lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar omega cero cuadrado. Y es más, eh, te diría que a esta le vamos a poner le vamos a poner el recuadrito y el título de ecuación diferencial más. O sea, generalizando es esta. Derivada segunda más una constante positiva, tiene que ser positiva, por x igual a cero. Eh, bueno, nada, pero eso es una ecuación diferencial. Sí, ahora vos ya te sabés de memoria que si vos llegás a una ecuación con esta forma, tu sistema es un oscilador armónico simple. Puede, puede oscilar de esta manera particular que es el armónico simple. Pero todavía no la resolvimos. ¿Cuál es el X en función del tiempo? Bueno, acá voy a hacer dos cosas. Pero yo dije que lo iba a hacer de la forma más fácil. Así que no la voy a resolver por integración, que creo que se puede. Lo que se hace generalmente, si usted tiene análisis 3, es proponer una solución, proponer una función solución medio genérica, derivar, en este caso derivar dos veces, reemplazar acá y acá, eh, y tratar de ver si es posible o si es posible para ciertos valores particulares alguna constante y ya la tenés, ¿no? Generalmente, esto es lo que se llama, es una ecuación diferencial, creo que lineal, con coeficientes constantes, ¿no? Coeficientes constantes se llama porque no hay ninguna función de x multiplicando a x o a las derivadas de x, solamente hay una constante acá. Que esas son de las fáciles de resolver. Generalmente en esta ecuación, y homogénea, porque queda igual a cero, ¿no? No hay término independiente. Generalmente lo que se hace es proponer una solución tipo a por e a la t. ¿Por qué? Porque las exponenciales, o la derivada una vez, la derivada dos veces, y quedan más o menos iguales. Entonces se mantiene, digamos, la igualdad esta que tiene que haber de que se anule la segunda derivada con la función, ¿no? Pero también hay otras funciones que si vos la derivás dos veces, para tomar un atajo, hacerlo más corto, igualmente el método es así, proponer una solución y ver qué es. Eh, Hay otra función, me voy a saltear toda esa parte que es difícil y no me la sé bien. En vez de proponer una exponencial acá, ya está, yo voy a proponer una senoidal. ¿Por qué? Primero porque vi el video, este, primero porque vi el video y esto tiene pinta de senoidal, ¿no? Acá con los puntitos negros y se va registrando la posición en función del tiempo, tiene pinta de senoidal, ¿no? Segundo porque también yo sé que la senoidal es otra función que si yo la derivo dos veces me queda igual, ¿no? O bastante parecida. Seno, coseno, menos seno. Me queda igual salvo por una constante, el menos uno, digamos, ¿no? Entonces vamos así, yo voy a proponer, vamos a otra página. Yo voy a proponer que la solución,
que la solución x en función del tiempo sea, eh, llamémoslo a seno de omega t más posiblemente una constante. Esta es como la forma más general de una función senoidal. ¿Por qué digo más general? Porque porque estoy poniendo una amplitud genérica, o sea, no, la altura, la amplitud no tiene por qué ser uno, ¿no? Sea una A. Justamente después esto me va a coincidir con la amplitud física, movimiento. El omega es la frecuencia, ¿no? Si yo multiplico, o sea, el seno de t, ponele, se me repite una vez cada, la función periódica, la función seno es periódica una vez cada 2pi, ¿no? Pero si yo multiplico el tiempo por algo, yo estoy como comprimiéndola o estirándola, o sea, estoy modificando la frecuencia, ¿no? Por eso esto se llama frecuencia angular. Bueno, esto ya sabemos, se va a llamar amplitud, que coincide con la amplitud física, digamos, del movimiento. Esto se llama frecuencia angular. Está muy relacionado con la frecuencia, o sea, con cuántas, cuántas veces se repite el movimiento por segundo, por ejemplo. Pero en frecuencia angular no es por segundo, no es cuántas veces se repite por segundo, sino cuántas vueltas, entre comillas, da por segundo el círculo, es el círculo geométrico el cual genera la función seno, ¿se acuerdan? En realidad es radianes por segundo. O sea, cuántas veces, o si querés, cuántas veces por segundo esto vale 2 pi radianes. 2 pi radianes, 4 pi radianes, 6 pi radianes. Y esto es lo que es una constante de fase. Es lo que me cambia la constante de fase. Que de repente el seno arranca en 0, 0, ¿no? Pero el coseno arranca en 0, 1, por ejemplo. O puede arrancar en algo intermedio, entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. O sea, la constante de fase me dice como que dónde arranca la función, dónde arranca el gráfico de la función. Ahora con un grafiquito va a quedar más copado, o sea, por ejemplo, va a quedar más entendible. Vamos así, por ejemplo. eh, y por eso digo que es genérica esta, porque de repente, si phi es pi sobre 2, esto es un coseno. O sea, yo puedo poner seno o coseno acá, es lo mismo, ¿eh? Es tanto solución de la ecuación diferencial del seno como el coseno. Y en realidad es lo mismo, un seno más phi puede ser un coseno más un phi puede ser un seno. Y como les decía, hay todas las intermedias, ¿no? Por ejemplo, si phi igual a 0, yo voy a tener una cosa así. Voy a tener una cosa así. Esto es x. Bien. Si phi igual a 0, ¿no? Y esto va a ser a. Esto va a ser a. Y ya que estamos, otra definición. Esto es lo que se llama el período. ¿Cuánto tiempo tarda en repetirse la función? O físicamente, ¿cuánto tiempo tarda en repetirse el movimiento? Esto es un tiempo, segundos. ¿Cuántos segundos tarda en hacer toda la ida y la vuelta? La ida y la vuelta por un lado, la ida y la vuelta por otro lado. Y después ya se repite, ¿no? T, 2T, 3T. ¿Qué más? Pero decía, de repente, si el phi es otro, por ejemplo, si el phi es pi sobre 2, vos fíjate que si el phi es pi sobre 2, en tiempo cero, esto me queda a seno de pi sobre 2, que es 1. El seno de pi sobre 2 es 1, ¿no? El seno de 90.
O sea que va a ser así. No, acá, igual a cero. Igual a pi sobre 2. Y lo mismo, ¿eh? La amplitud, capaz la A es la misma, capaz la A es la misma, el tiempo que se repite es el mismo, lo puedo medir así, o sea, el periodo es el mismo, puedo medir así, o sea, cuánto tarda en pasar por cero dos veces, pero pasar por cero en la misma dirección, no en la dirección opuesta como acá. O también lo puedo medir así, al periodo, entre máximo y máximo, entre mínimo y mínimo, también lo puedo medir así. Es más fácil quizá, en el laboratorio por ahí es más fácil medir entre máximo y máximo que o entre mínimo y mínimo que, o sea, entre extremo y extremo, entre el mismo extremo, que medir entre cero y cero. Nada, eso. Eh, y cualquier intermedio, y cualquier valor intermedio, si le mando otro valor, puede ser negativo o positivo, incluso, no sé, otro pi, una cosa así, por decir algo, ¿no? O sea, yo parece que lo comprimí, supongamos que X positivo era el resorte estirado y X negativo era el resorte comprimido. Yo lo comprimí y lo solté, pero con velocidad inicial. No sé si se ve que la velocidad inicial no era cero. Eh, y nada, tendría la misma amplitud, el mismo periodo, pero qui- qui- mismo periodo, pero otra forma distinta, digamos, otro comportamiento distinto inicial, otra condición inicial distinta, justamente. Las condiciones iniciales son las que me van a determinar el phi, pero también la amplitud, la A. O sea, la A y phi son constantes que se van a, vos la vas a poder definir, la vas a poder calcular cuando vos sepas, si vos sabés las condiciones iniciales y sepas aplicarla en el cálculo para encontrar el A y el phi. Condiciones iniciales que serían la posición inicial y la velocidad inicial. La A también depende de las condiciones iniciales, porque si yo lo estiro más y lo suelto, tengo más amplitud. Si lo estiro menos y lo suelto, tengo menos amplitud. Eh, pero bueno, nada, ¿cuánto tendría que valer el phi acá para, para tener este caso? No sé, podría ser negativo o podría ser mayor que pi sobre 2. Bueno, ahí lo vemos. Ustedes tienen mejor el análisis de uno que yo. Pero la cosa es que propongo esta solución, ¿sí? Podemos demostrar, bueno, ¿saben qué? Está bien, hagámoslo más rápido, no lo hago, pero para ahorrar tiempo. Pero, este, pero ustedes pueden comprobar que si esto así lo meten acá, reemplazan X por esto lo reemplazan dos veces, que te va a quedar A omega cuadrado menos A omega cuadrado seno de omega t más phi, van a ver que, lo reemplazan acá por esto, por la derivada segunda, van a ver que les termina dando cero si, si que eh, van a terminar encontrando que satisface la ecuación diferencial, o sea que es solución. Vamos a poner reemplazando. Es solución si justamente coincide. Omega cero es omega. Lo que acá yo llamé omega
es omega cero. Es esta constante omega cero que yo puse acá. Y cuando derivas dos veces te queda menos a seno omega cuadrado. Menos a omega cuadrado seno, ¿no? Em, ¿Qué le iba a decir? Se llama omega omega, esta, perdón, yo siempre he hablado de griego, esta es la letra griega omega, no es una W, es como la O de ellos, minúscula, es más redondita que la W, más chiquita. Eh, Omega es la letra de la frecuencia angular, ¿sí? Ahora les cuento más sobre la omega. Pero decía, y el sub cero, se usa el sub cero porque para decir, esta es la frecuencia angular del oscilador armónico simple, ¿sí? Porque después vamos a ver, ponele, si a este oscilador armónico simple yo le agrego una fuerza de rozamiento, por ejemplo, ya va a ser otro tipo de oscilador que va a tener otra frecuencia angular, pero igualmente sigue siendo útil tener en cuenta la frecuencia que tendría si no hubiera rozamiento. Y a esas siempre le llamamos omega cero. También se llama frecuencia natural por ahí. La frecuencia natural de este oscilador, por ejemplo, es K sobre M. Al cuadrado. La frecuencia angular natural al cuadrado de este oscilador en masa resorte es K sobre M. Este, pero una cosa muy interesante, muy interesante. Vamos al ejemplo concreto este físico, ¿no? Al oscilador masa resorte que se llama. Si yo propongo, reemplazo todo, ¿qué pasa? La frecuencia angular, digamos esto, ¿no? Pongamos un titulito acá. ¿Me creen si les digo que esto tiene una relación directa con la frecuencia del movimiento, con la T, con el periodo, si querés, que es esta, donde F es la frecuencia del movimiento? Lo que pasa es que como esto está dentro de un seno, la función seno se repite, vamos por acá, una vez, dos veces, se repite cada vez que a lo de adentro se le suma 2pi, ¿no? Cada vez que a lo de adentro se le suma 2pi, o sea, o si querés, eh, ¿cuántas veces se le suma 2pi por segundo? ¿Cuántas veces por segundo se le suma 2pi a lo de adentro, al argumento del seno? Es la frecuencia angular. Pero si nos vamos a la física, físicamente, ¿cuántas veces por segundo se repite el movimiento? Lo mismo, pero no, pero no en radianes, sino en cuántas veces por segundo. Si querés, la unidad de la frecuencia es 1 sobre segundo, porque las veces o las repeticiones no tienen unidad. En realidad los radianes tampoco, así que lo mismo, o segundo a la menos 1 también. Pero la frecuencia es 1 sobre segundo, pero esto se llama, no sé si sabían, esto se llama Hertz, otro apellido difícil de la física. Eh, y así las distinguimos, ¿no? Porque, digamos, dimensionalmente es lo mismo. Tiene la misma unidad, frecuencia angular, 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, o frecuencia, que también es segundo a la menos 1. Pero para distinguirlo, cuando hablamos de frecuencia, le vamos a decir Hertz, o sea, cuántas veces por segundo se repite el movimiento, le vamos a decir Hertz, segunda a la menos 1 o Hertz, más bien Hertz le vamos a decir, y en cambio la frecuencia angular, aunque dimensionalmente, matemáticamente sea lo mismo, le vamos a decir radianes por segundo. Y así las distinguimos las dos. ¿Sí? Pero se entiende esta relación porque el movimiento, ¿cuántas veces por segundo se repite el movimiento? F.
Y omega es la respuesta a cuántas veces por segundo se repite la función seno, por eso el 2pi acá. Una cosa así. ¿Qué le iba a decir? Eh, ah, sí. Entonces físicamente esto es re importante, fíjense. Bueno, ya que estamos, no sé si sabían, supongo que sabían, de los péndulos de física 1 seguramente, el período, por definición, en realidad al revés, por definición, la frecuencia es la inversa del período. Bueno, yo acá lo escribo al revés. El período es la inversa de la frecuencia. O sea, ¿cuánto tarda en hacer un movimiento completo? Eh, Les decía, una cosa re importante. Si nosotros acá determinamos que esta función de x de t es solución de la ecuación diferencial y vemos que se parece mucho al caso real, se parece mucho al movimiento real observado. Esto no es un laboratorio, pero lo vamos a hacer. Eventualmente lo vamos y lo hacemos. Eh, Esta debe ser la solución, ¿no? ¿Y qué nos dimos cuenta? Que este omega, que este número omega, el que está acá al cuadrado. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que físicamente, en este caso particular, de la masa resorte, si querés vamos a ponerla acá, ecuación diferencial, vamos a poner bien grande acá. Este es el famoso sistema masa resorte. Sin rozamiento, sin peso. Sin peso porque, quiero decir, porque el peso está en el otro eje que no nos interesa. En este sistema masa resorte, fíjense lo que pasó. Por comparación, simplemente, está diciendo que la frecuencia angular al cuadrado del movimiento es K sobre M. O sea que yo encontré de qué depende la frecuencia del movimiento, en definitiva. Fíjense que bueno, lo ponemos acá. Si querés, lo podemos poner acá. Mirá, vamos a poner acá. Y esta sería la ecuación diferencial más particular del oscilador masa resorte. Y esta es la misma, pero generalizada. Eh, Después puedo agarrar esto y moverlo más abajito. Bueno, le decía, bueno, comparando, pongamos así, comparando, para nuestro masa resorte, el oscilador masa resorte, llamémosle, omega 0 es raíz de K sobre M. Y esto apréndanselo de memoria. Omega o omega 0 es raíz de K sobre M. Para el masa resorte, no para otras cosas. O sea, físicamente puede haber otras cosas diferentes, con o sin resortes, que también son osciladores armónicos simples. Y bueno, lo que aparece acá será otra cosa. Esto es para el masa resorte. O sea, estamos acostumbrados a hablar en frecuencia angular, ¿no? Pero rápidamente, si sabes la frecuencia angular, sabes la frecuencia, ¿no? Porque dividí por 2pi y sabes la frecuencia. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que mi masa resorte va a oscilar más rápido, o sea, va a hacer más repeticiones por segundo, va a tener más frecuencia. Cuanto más duro sea el resorte, cuanto más grande sea la K del resorte, y va a oscilar más lento, cuanto más pesada, cuanto más masa tenga la partícula. ¿No? Se ve. Esto está buenísimo entenderlo y sabértelo casi de memoria, te diría. Entonces, ¿qué sabemos? Que en el oscilador armónico simple
por lo menos, y también el amortiguado. Después vamos a ver la frecuencia de movimiento, la frecuencia angular o la frecuencia de movimiento, depende, es una constante, o sea, es una constante que depende de la física del sistema, no depende de las condiciones iniciales. Si yo los tiro más o los tiro menos inicialmente, o le doy más velocidad inicial o menos, igualmente la frecuencia de oscilación va a ser la misma. Las constantes que sí dependen de las condiciones iniciales son otras, son la amplitud y la fase, la constante de fase, pero no la frecuencia, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue el oscilador armónico simple. Massa Resolve.